Autobiografía de un yogi, capítulo 4, interrumpida fuga hacia el Himalaya. Este capítulo lo estamos grabando desde Gokarna, desde una playa que se llama Om Beach, porque tiene en sí la forma del Om. Abandona el aula con cualquier pretexto y alquila un coche de caballos. Luego, llévelo al callejón en donde los de mi casa no puedan verte. Estas fueron mis recomendaciones a Amar Mitter, un compañero de clase de la escuela secundaria, que había decidido acompañarme al Himalaya. Ya habíamos resuelto que al día siguiente sería nuestra fuga. Era necesario tomar precauciones, pues mi hermano Ananta ejercía una estrecha vigilancia sobre mí. Él se había propuesto frustrar mis planes para huir, pues sospechaba que estos ocupaban un lugar predominante en mi mente. El amuleto, como una levadura espiritual, trabajaba silenciosamente en mí. En medio de las nieves del Himalaya, esperaba yo encontrar al maestro cuyo rostro se me aparecía con frecuencia en visiones. Mi familia residía en aquel momento en Calcuta, donde mi padre había sido trasladado por tiempo indefinido. Siguiendo la patriarcal costumbre hindú, Ananta había llevado a su esposa a vivir con nosotros a nuestra casa. Allí, en un pequeño desván, me dedicaba a mis prácticas de meditación y preparaba mi mente para la búsqueda divina. La memorable mañana llegó con lluvia poco auspiciosa. Apenas oí el rodar del carruaje de Amar en la calle, tomé rápidamente un cobertor, un par de sandalias, la fotografía de la Giri Mahasaya, un ejemplar del Bhagavad Gita, un collar de cuentas de oración y 2 taparrabos. Hice con todo ello un bulto y lo arrojé desde la ventana del 2º piso. Luego bajé las escaleras precipitadamente y tropecé con mi tío, que se hallaba en la puerta comprando pescado. ¿A qué viene tanta excitación?, dijo, mirándome con ojos de sospecha. Sonreí con aire inocente y salí al callejón. Recogiendo mi bulto, me reuní con Amar, con la cautela de un conspirador. Dirigimos el carruaje hasta Chandni Chowk, un centro comercial. Durante meses habíamos estado ahorrando el dinero de nuestra merienda para comprar ropa inglesa, sabiendo por adelantado que mi astuto hermano con facilidad podría desempeñar el papel de detective. Creíamos poder engañarle con un disfraz europeo. En nuestro camino a la estación nos detuvimos para recoger a mi primo Jatin Ghosh, a quien yo llamaba Chatinda. Él era un nuevo converso que suspiraba por un gurú en el Himalaya. Se puso el traje que le habíamos conseguido, bien disfrazados, según creíamos. Una intensa exaltación llenaba nuestros corazones. Lo único que nos hace falta ahora son unos zapatos de lona. Conduje a mis compañeros a una tienda en donde se vendían zapatos de suela de hule, los artículos de cuero que se obtienen por medio del sacrificio de animales no deben usarse en este sagrado viaje. Luego me detuve en una calle para quitar la cubierta de piel de mi Bhagavad Gita, así como las correas que tenía mi Salakot de manufactura inglesa. En la estación compramos boletos para Burdwan, desde donde pensábamos transbordar para Hardwar, lugar situado en las faldas del Himalaya. Tan pronto como el tren se puso en marcha, di rienda suelta a alguna de mis gloriosas anticipaciones. Imagínense, dije lleno de entusiasmo, seremos iniciados por los maestros y experimentaremos el trance de la conciencia cósmica. Nuestros cuerpos se cargarán con tal magnetismo que las bestias salvajes del Himalaya se volverán mansas ante nuestra sola proximidad. Los tigres no serán más que mansos gatos domésticos en espera de nuestras caricias. Este comentario, que delineaba una expectativa que yo consideraba fascinante, tanto metafórica como literalmente, produjo una sonrisa de entusiasmo en Amar. Pero Chatinda desvió su mirada
y la dirigió a través de la ventana hacia el paisaje que huía. Dividiremos el dinero en 3 partes. Yatinda rompió largo silencio con esta sugerencia. Cada uno de nosotros debe comprar su boleto en Burdwan. De esta manera, nadie en la estación sospechará que vamos huyendo juntos. Sin sospechar nada, accedí. Al oscurecer, nuestro tren llegó a Burdwan. Yatinda entró en la oficina de boletos y, mientras tanto, Amar y yo nos sentamos en el andén. Aguardamos 15 minutos y luego comenzamos a indagar sin resultado alguno. Buscando en todas direcciones, llamamos a grito a Yatinda, con la urgencia del temor, pero él se había esfumado en la desconocida oscuridad que rodeaba la pequeña estación. Quedé completamente desconcertado ante el golpe de tan aturdidora sorpresa. ¿Por qué permitiría Dios semejante incidente? La romántica y cuidadosamente planeada escapatoria en búsqueda de él se había echado cruelmente a perder. Amar, debemos regresar a casa. Yo lloraba como un niño. La desoladora huida de Yatinda es de mal agüero. Este viaje está destinado al fracaso. ¿Es este tu amor al Señor? ¿No puedes soportar la pequeña prueba de la traición de un compañero? Merced a la sugerencia de Amar de que era una prueba divina, mi corazón se serenó. Luego nos agasajamos con las famosas confituras de Burdwan, el sitabog, alimento de las diosas, y el motichur, pepitas de perla dulce. Pocas horas después tomamos el tren para Hardwar, vía Bareilly. Al día siguiente cambiamos de tren en Moghul Serai y mientras esperábamos en el andén de la estación, discutimos una cuestión de suma importancia. Amar, pronto seremos interrogados por los jefes del ferrocarril. No debemos menospreciar el ingenio de mi hermano. Pase lo que pase, no diré una mentira. Todo lo que te pido, Mukunda, es que calles. No te rías ni hagas gestos mientras yo hable. En ese preciso instante, un jefe de estación europeo se acercó a mí, agitando en su mano un telegrama cuyo contenido inmediatamente comprendí. ¿Vas huyendo del hogar a causa de algún enfado? No. Me alegré de que las palabras que él había escogido para preguntar me permitieran contestar enfáticamente. Yo sabía bien que no era una rabieta, sino una divina melancolía, la responsable de nuestro poco convencional comportamiento. El oficial se dirigió entonces a Amar. El duelo de ingenio que tuvo lugar entre ambos apenas me permitió conservar la aconsejada estoica gravedad en aquella situación. ¿Dónde está el tercer muchacho?, preguntó el jefe de estación con tono autoritario. Vamos, habla, di la verdad. Señor, observo que usted usa anteojos. ¿Acaso no puede usted ver que no somos más que 2? Amar sonrió socarronamente. Yo no soy un mago, así que no puedo hacer aparecer un tercer compañero. El oficial, visiblemente desconcertado por la impertinencia de Amar, buscó luego otro punto vulnerable. ¿Cómo te llamas? Me llaman Thomas. Soy hijo de madre inglesa y de un padre indio convertido al cristianismo. ¿Cuál es el nombre de tu amigo? Yo le llamo Thompson. Ya para entonces, mi regocijo interno había llegado a la cúspide. Y sin ceremonias me dirigí a tomar el tren que providencialmente pitaba para partir. Amar me siguió junto con el oficial, que fue lo suficientemente ingenuo y atento como para instalarnos en un compartimiento europeo. Evidentemente estaba apenado de que 2 muchachos medio ingleses viajaran en la sección del tren reservada para nativos. Después de esta habilidosa celada, me eché hacia atrás en el asiento y reía a carcajadas.
El semblante de mi amigo tenía una marcada expresión de satisfacción por haber burlado a un veterano oficial europeo. En el andén de la estación me las había ingeniado para leer el telegrama de mi hermano, el cual decía: 3 muchachos bengalíes, vestidos a la inglesa, van huyendo de sus hogares rumbo a Hardwar, vía Mogul Serai. Por favor, reténganlos mientras llego. Amplia recompensa por su servicio. Amar, te dije que no dejaras ningún itinerario marcado en tu casa. Mi mirada expresaba un grave reproche. Mi hermano debe de haber encontrado alguno allí. Mi amigo reconoció su falta avergonzado. Nos detuvimos brevemente en Bareilly, en donde Dwarka Prasad nos esperaba con un telegrama de Ananta. Dwarka trató valientemente de detenernos, pero yo le convencí de que nuestro viaje no había sido emprendido a la ligera, como en otra ocasión anterior. Dwarka rehusó la invitación para acompañarnos al Himalaya. Mientras nuestro tren se hallaba parado en la estación esa noche y yo dormitaba, Amar fue despertado por otro inquisitivo oficial del ferrocarril. Este también fue víctima de las argucias de Amar y del encanto híbrido de Thomas y Thompson. Al amanecer, el tren nos condujo triunfalmente a Hardwar. Las hermosísimas y majestuosas montañas se vislumbraban en la distancia, como invitando al viajero. Corriendo, atravesamos la estación para sumergirnos en el libre anonimato del gentío de la ciudad. Nuestro primer acto fue mudarnos de ropa, cambiando las europeas por las nativas, puesto que Ananta, de alguna manera, había sabido de nuestro disfraz europeo. Sin embargo, cierta premonición de captura asediaba mi mente. Considerando conveniente abandonar cuanto antes Hardwar, compramos boletos para proseguir nuestro viaje hacia el norte, hasta Rishikesh, una tierra santificada desde tiempo inmemorial por los pies de numerosos maestros. Yo había subido al tren, mientras Amar se hallaba rezagado en el andén. De pronto, mi amigo fue abruptamente detenido por el «alto» de un policía. Nuestro inoportuno guardián nos condujo al bungalow donde estaba la comisaría y se hizo cargo del dinero que llevábamos. Cortésmente nos explicó que era su obligación retenernos allí hasta que mi hermano mayor llegase. Conociendo que el destino de ambos rebeldes era el Himalaya, el oficial nos relató una extraña historia. Ya veo que ustedes andan locos por los santos, pero nunca tropezarán con un hombre de Dios como el que yo vi ayer mismo. Mi compañero oficial y yo nos encontramos con él por primera vez hace 5 días. Estábamos patrullando el Ganges, vigilando cuidadosamente el rastro de cierto asesino. Nuestras instrucciones eran de capturarlo vivo o muerto. Se sabía que andaba disfrazado de sadhu para robar con mayor facilidad a los peregrinos. A corta distancia de nosotros, vimos a un hombre cuyo aspecto coincidía con la descripción del criminal. No hizo caso cuando le ordenamos detenerse, y entonces corrimos hacia él para atraparlo. Al aproximarnos a su espalda, abatí mi hacha sobre él con tremenda fuerza. El brazo derecho del hombre quedó arrancado casi completamente. Sin proferir un grito ni mirar siquiera la horrible herida, el desconocido continuó caminando, ante nuestro asombro, con su rápido paso. Cuando saltamos delante de él para detenerle, con calma nos dijo: «No soy yo el asesino que ustedes buscan». Yo estaba profundamente mortificado al ver que había herido a un hombre de presencia divina, a un sabio. Postrándome a sus pies, imploré su perdón y le ofrecí la tela de mi turbante para restañar y cubrir la enorme herida de la que manaba abundante sangre. «Hijo mío, eso no fue más que un error explicable de tu parte». El santo me miraba amablemente. «Sigue tu camino y no te reconvengas por lo que has hecho.
la Madre Divina cuida de mí. Tomó el brazo colgante y lo colocó en su sitio. Y, ¡oh, qué milagro! El brazo quedó adherido, inexplicablemente la sangre dejó de fluir. Ven a verme bajo aquel árbol dentro de 3 días y me encontrarás completamente curado. Así no tendrás más remordimiento. Ayer, mi compañero y yo, continuó relatando el oficial, nos dirigimos ansiosamente al sitio que él había designado. El sadhu estaba allí y nos permitió que le examináramos el brazo. Este no mostraba ninguna señal o cicatriz de herida. Voy por la vía de Rishikesh hacia las soledades del Himalaya, dijo. Nos dio su bendición y partió rápidamente. Hoy siento que mi vida se ha elevado espiritualmente merced a su santidad. El policía terminó su narración con una exclamación piadosa. Evidentemente, aquella experiencia le había conmovido más allá de sus capacidades. Con significativo gesto de importancia, me dio, para que lo leyera, el recorte de un diario en donde se narraba el milagro. Con el tergiversador estilo de los periódicos sensacionalistas, que lamentablemente no faltan incluso en la India, la versión del reportero aparecía bastante exagerada, indicando que el sadhu había sido poco menos que decapitado. Amar y yo lamentamos mucho no haber conocido a ese gran yogi que perdonara a sus perseguidores de una manera tan semejante a Cristo. La India, materialmente pobre en las 2 últimas centurias, tiene sin embargo un tesoro inagotable de riqueza divina. A la vera de sus caminos, aún la gente mundana, como aquel policía, puede encontrar ocasionalmente auténticos rascacielos espirituales. Dimos las gracias al oficial por mitigarnos el tedio con su maravillosa historia. Tal vez pensaba que era mucho más afortunado que nosotros, puesto que él había encontrado sin esfuerzo alguno a un hombre de iluminación divina, mientras que nosotros, en nuestra vehemente búsqueda, habíamos terminado no a los pies de un maestro, sino en una ordinaria comisaría. Tan cerca del Himalaya y sin embargo tan lejos en nuestra cautividad, le dije a Amar que me sentía doblemente impelido a buscar la libertad. Escapémonos tan pronto como la oportunidad se nos presente. Podemos ir a pie a la Santa Rishikesh, le sonreí animándolo. Pero mi compañero se volvió pesimista en cuanto se vio sin el firme apoyo del dinero que nos había sido quitado. Si emprendemos una caminata a través de la peligrosa jungla, terminaremos no en una ciudad de santos, sino en el estómago de los tigres. Ananta y el hermano de Amar llegaron a los 3 días. Amar saludó a su hermano con afecto y alivio. Yo estaba irreconciliable. Mi hermano Ananta no tuvo de mí más que rudos reproches. Ya me imagino cómo te sientes, me dijo suavemente. Todo lo que te pido es que me acompañes a Benares con la finalidad de ver a un cierto sabio y después a Calcuta para visitar por unos días a nuestro afligido padre. Luego puedes reanudar aquí tu búsqueda de un maestro. En este punto de la conversación intervino Amar para protestar, afirmando que él no tenía intención de regresar a Hardwar conmigo. Estaba gozando del calor familiar, pero yo sabía que nunca abandonaría la búsqueda de mi gurú. Nuestra comitiva tomó el tren hacia Benares. Allí tuvo una singular e instantánea respuesta a mis oraciones. Ananta había preparado un ingenioso plan. Antes de verme en Hardwar, se detuvo en Benares con el fin de pedir los servicios de cierta autoridad en materia de escrituras para que me entrevistara luego. Tanto el pandit como su hijo habían prometido intentar disuadirme de seguir el sendero del sannyasin. Ananta me llevó a casa de ellos. El hijo,
un joven de modales muy entusiastas, me saludó en el patio. Luego, me envolvió en un largo y tedioso discurso filosófico y, pretendiendo tener un conocimiento clarividente de mi futuro, desacreditaba mi idea de convertirme en un monje. Encontrarás continuamente sinsabores y nunca llegarás a conocer a Dios si insistes en desertar de tus responsabilidades ordinarias. No puedes superar tu pasado karma sin las experiencias de este mundo. Las inmortales palabras del Bhagavad Gita vinieron a mis labios para darle contestación. Quien medita sin cesar en mí, aun cuando tenga el peor karma, pierde rápidamente los efectos de sus malas acciones pasadas, volviéndose un alma elevada. Pronto alcanza la paz eterna. Ten esto por cierto, el devoto que pone su fe en mí jamás perece. Pero los enfáticos pronósticos del joven habían sacudido ligeramente mi confianza. Con todo el fervor de mi corazón, oré silenciosamente a Dios. Por favor, resuelve esta duda y contéstame aquí mismo, ahora, si tú deseas que yo lleve la vida de un renunciante o la de un hombre mundano. Advertí entonces que un sadhu de noble semblante se hallaba justamente en la parte exterior de la casa del pandit. Indudablemente, estaba entrando la conversación entre el supuesto clarividente y yo, porque el desconocido me llamó a su lado. Yo sentí el poder inmenso que brotaba de sus tranquilos ojos. Hijo, no le prestes atención a ese ignorante. En respuesta a tu plegaria, el Señor me ha encomendado decirte que tu único sendero en esta vida es el del renunciante. Tanto con asombro como con gratitud, sonreí feliz ante el decisivo mensaje. Apártate de ese hombre. El ignorante estaba llamándome desde el patio. Mi santo guía levantó su mano bendiciéndome y se marchó lentamente. Ese sadhu está tan loco como tú. Era el canoso pandit el que me hacía esta encantadora observación. Él y su hijo me miraban con aire lúgubre. He oído que él también ha dejado su hogar por una vaga búsqueda de Dios. Volví la espalda. A Ananta le dije que yo no entraría en más discusiones con semejantes anfitriones. Mi desalentado hermano consintió en la inmediata partida y pronto tomamos el tren para Calcuta. Señor detective, ¿cómo descubrió usted que yo había escapado con 2 compañeros? Le pregunté a Ananta durante nuestro viaje de regreso, dando rienda suelta a mi viva curiosidad. Él sonrió pícaramente. En tu escuela supe que Amar había abandonado el aula y que no había regresado. A la mañana siguiente fui a su casa y descubrí un itinerario del ferrocarril marcado. El padre de Amar salía en esos momentos en un carruaje y conversaba con el cochero. Mi hijo no irá esta mañana conmigo en el coche a la escuela, pues ha desaparecido, planeé al padre. He oído a uno de mis compañeros de profesión afirmar que su hijo y otros 2 muchachos vestidos con ropas europeas habían abordado el tren en la estación de Howrah, respondió el hombre, y que le regalaron sus zapatos de cuero al conductor del carruaje. Así, logré tener 3 indicios: el itinerario, el trío de muchachos y las ropas inglesas. Yo escuchaba el relato de Ananta entre divertido y contrariado. Nuestra generosidad hacia el cochero había sido algo inoportuna. Naturalmente, prosiguió Ananta, me apresuré a enviar telegramas a los jefes de estación de los lugares que Amar había subrayado en el itinerario. Había señalado Bareilly y entonces le envié un telegrama a tu amigo Dwarka. Después de indagar en nuestro vecindario de Calcuta, supe que nuestro primo Yatinda se había ausentado de su casa una noche y había regresado al día siguiente, vestido a la inglesa. Lo busqué y le invité a cenar. Él aceptó, completamente despistado por mis amistosas maneras.
En el camino le conduje, sin que él lo sospechara, a la comisaría. Luego fue cercado por varios policías que de antemano había yo elegido por su aspecto agresivo y feroz. Bajo su terrible mirada, Yatinda consintió en hacer un relato de su misteriosa conducta. Partí para el Himalaya con el espíritu boyante de alegría, explicó Yatinda. La inspiración me colmaba ante la perspectiva de encontrar a los maestros. Pero tan pronto como Mukunda dijo, durante nuestros éxtasis en las cuevas del Himalaya, los tigres quedarán fascinados y rondarán cerca como gatos domésticos, mi ánimo se heló y gruesas gotas de sudor corrieron por mi frente. ¿Entonces qué?, pensé. Si la fiera naturaleza de los tigres no cambia por medio del poder de nuestro trance espiritual, ¿nos tratarán con la bondad de los gatos caseros? Mentalmente me veía ya como huésped obligado del estómago de algún tigre y metido en él, no de cuerpo entero, sino en pedacitos. Mi descontento por la huida de Yatinda se desvaneció entre risas. Ese pequeño momento de hilaridad valió por todas las angustias que él me había causado. Debo confesar que sentí una cierta satisfacción al saber que Yatinda no había escapado tampoco al encuentro con la policía. Ananta, eres un sabueso de nacimiento. Mi jocosa mirada no carecía de cierta exasperación. Le diré a Yatinda que estoy satisfecho de que su modo de proceder no se haya debido a una traición, como parecía, sino únicamente al simple instinto de conservación. Ya en el hogar, en Calcuta, mi padre me suplicó enternecedoramente que contuviera mis andariegos pies, por lo menos hasta terminar los estudios en la escuela secundaria. Durante mi ausencia, él había cariñosamente madurado un atractivo plan, por medio del cual un santo pandit, Swami Kevalananda, iría regularmente a mi casa. Confiadamente me lo anunció diciendo: este sabio será tu instructor de sánscrito. Mi padre tenía la esperanza de que podría calmar mis anhelos religiosos mediante las lecciones impartidas por un filósofo erudito. Pero las cartas pronto se invirtieron. Mi nuevo instructor, lejos de ofrecerme arideces intelectuales, atizó las ascuas de mi anhelo por Dios. Aunque mi padre no lo sabía, Swami Kevalananda era un excelso discípulo de la Giri Mahasaya. El incomparable gurú tenía miles de discípulos que se veían silenciosamente atraídos hacia él por su irresistible magnetismo divino. Más tarde supe que la Giri Mahasaya había definido muchas veces a Kevalananda como un rishi o sabio iluminado. Abundantes rizos adornaban la hermosa cabeza de mi instructor. Sus oscuros ojos insondables tenían la transparencia de los de un niño. Todos los movimientos de su ligero cuerpo eran de un deliberado reposo. Siempre amable y gentil, se hallaba constantemente establecido en la conciencia del infinito. Juntos pasamos muchas horas felices, absortos en profunda meditación y kriya. Kevalananda era una notable autoridad en los antiguos yastras, libros sagrados. Su erudición le había hecho merecer el título de Shastri Mahasaya, por el cual era generalmente conocido y saludado. Pero mi educación en sánscrito fue casi nula. Siempre busqué toda oportunidad para hacer caso omiso de la prosaica gramática y hablar, en cambio, de yoga y de la Giri Mahasaya. Mi tutor me complació cierto día contándome algo de su propia vida con el maestro. Raramente afortunado, pude permanecer cerca de la Giri Mahasaya durante 10 años. Su casa en Benares era la meta nocturna de mi peregrinaje. El gurú se hallaba siempre presente en una pequeña salita de la planta baja. Conforme se sentaba en la postura del loto sobre un asiento de madera sin respaldo, todos sus discípulos le rodeaban en semicírculo. Sus ojos centellaban y bailaban de alegría divina. Los tenía habitualmente entrecerrados.
atisbando a través del telescopio interno hacia la esfera de la eterna felicidad. Rara vez hablaba extensamente. De vez en cuando su mirada se fijaba en algún estudiante necesitado de ayuda. Luego, como un torrente de luz, brotaban sus palabras curativas. Una indescriptible serenidad florecía dentro de mí ante su simple mirada. Me sentía saturado con su fragancia, como que si él fuera un loto del infinito. El estar con él, aún sin hablar una sola palabra durante días, era una experiencia que transformaba todo mi ser. Si alguna invisible barrera se interponía en la senda de mi concentración, yo acudía a meditar a los pies del gurú. En su presencia, los más singulares estados mentales quedaban fácilmente a mi alcance. Tales percepciones me fueron inaccesibles en presencia de instructores de menor categoría. El maestro era un templo viviente de Dios, cuyas puertas secretas estaban siempre abiertas a todos los discípulos a través de la devoción. Lahiri Mahasaya no era un intérprete libresco de las escrituras. Sin esfuerzo alguno solía zambullirse en la biblioteca divina. Las espumas de las palabras y el rocío del pensamiento manaban de la fuente de su omnisciencia. Poseía la maravillosa clave que abría la profunda ciencia filosófica atesorada durante edades en los Vedas. Si se le pedía que explicara los diferentes planos de conciencia que se mencionan en los textos antiguos, él, sonriendo, accedía. Me sumergiré en esos estados y les comunicaré lo que de hecho perciba. Era, pues, diariamente opuesto a ciertos instructores que aprenden las escrituras de memoria y luego divulgan conceptos abstractos que no han experimentado personalmente. Sírvete exponernos los significados de las sagradas estrofas, conforme se te presenten. El silencioso gurú con frecuencia daba esta instrucción a algunos discípulos próximos a él. Yo guiaré tus pensamientos para que hagas una interpretación acertada. De esta manera, muchas de las percepciones de Lahiri Mahasaya fueron registradas y anotadas, con voluminosos comentarios de diversos estudiantes. El maestro jamás aconsejaba entregarse a una fe esclavizante. Las palabras no son más que cáscaras, decía. Logre la convicción de la presencia de Dios a través de su propio contacto gozoso con Él en la meditación. No importa cuál fuera el problema del discípulo, el gurú aconsejaba la práctica de Kriya Yoga para su solución. La llave del yoga no perderá su efectividad cuando yo no esté más en este cuerpo para guiarles. Esta técnica no puede ser encuadernada, archivada y olvidada, al modo de las inspiraciones teóricas. Continúen sin cesar en su sendero de liberación por medio del Kriya, cuyo poder estriba en su práctica. Para alcanzar la salvación a través del esfuerzo personal, yo considero el Kriya como el sistema más eficaz que haya sido jamás desarrollado por el hombre en su búsqueda del infinito. Kevalananda terminó así con este ferviente testimonio. Por medio de su uso, el Dios omnipotente, oculto en todos los hombres, se hizo encarnación visible y viviente en el cuerpo de Lahiri Mahasaya y en varios de sus discípulos. Un milagro semejante a los de Cristo, realizado por Lahiri Mahasaya, tuvo lugar en presencia de Kevalananda. Mi santo tutor me contó el suceso un día con la mirada alejada de los textos de sánscrito que estaban ante nosotros. Un discípulo ciego, llamado Ramu, me despertaba gran compasión. ¿Por qué no tenía luz en los ojos cuando tan fielmente servía a nuestro Maestro, en quien la divinidad resplandecía plenamente? Una mañana traté de hablar con Ramu, pero él se sentaba durante largas y pacientes horas a abanicar al gurú con el punka, un abanico hecho a mano con hojas de palma. Cuando por fin el devoto salió de la habitación, yo le seguí. Ramu, ¿cuánto tiempo hace que estás ciego? Soy ciego de nacimiento, señor. Mis ojos nunca han sido bendecidos con una vislumbre del sol. Nuestro omnipotente gurú puede ayudarte.
hazle, por favor, esa súplica. Al día siguiente, Ramu se acercó tímidamente a la Giri Mahasaya. El discípulo se sentía avergonzado de pedir que una riqueza física fuera agregada a su superabundancia espiritual. Maestro, el iluminador del cosmos está en usted. Le ruego que conduzca su divina luz a mis ojos, de manera que pueda yo percibir un leve resplandor del sol. Ramu, alguien te ha inducido a que me pongas en una difícil situación. Yo no tengo poder curativo. Señor, el infinito que mora en su interior puede ciertamente curar. Eso es diferente, desde luego, Ramu. El límite no existe para Dios. Aquel que enciende las estrellas y las células del cuerpo con misteriosa refulgencia de vida puede con certeza conceder el brillo de la visión a tus ojos. El maestro tocó la frente de Ramu a nivel del entrecejo. Conserva tu mente enfocada en este punto y canta frecuentemente el nombre del profeta Rama durante 7 días. El esplendor del sol tendrá una especial aurora para ti. Y al cabo de una semana, aquel milagro se hizo realidad. Por primera vez en su vida, Ramu pudo contemplar el hermoso semblante de la naturaleza. El omnisciente Uno había inducido certeramente a su discípulo a repetir el nombre de Rama, adorado por él sobre todos los santos. La fe de Ramu era el suelo devocional ya arado en el cual la poderosa semilla del gurú germinó, aportando la curación permanente. Kevalananda guardó silencio por un momento para rendir un nuevo homenaje a su gurú. Era evidente que en todos los milagros que la Giri Mahasaya operaba, nunca permitía que el principio del ego se considerase a sí mismo como el poder causal. Mediante la perfección de su entrega al poder terapéutico supremo, el maestro permitía que aquel fluyese libremente a través de su ser. Los numerosos cuerpos que fueron espectacularmente curados por la Giri Mahasaya tuvieron más tarde que alimentar las llamas de la creación. Pero el silencioso despertar espiritual que él operó y los discípulos del nivel de Cristo que él formó constituyen sus imperecederos milagros. Nunca llegué a ser un erudito en sánscrito. Kevalananda me enseñó una sintaxis más divina.